Hola, soy N y tengo mucho que contarte. En este video te voy a contar el story time de me uní a la guerra para volver a ver a mi novio. Este video es patrocinado por el canal de T.N, quien te invita a ver su video tutorial sobre cómo hackear plantas contra zombie todo para dispositivos iOS y Android. Sin más tiempo que perder, te dejo con la historia a continuación. Soy Zenaida y te voy a contar mi story time de cuando me uní a la guerra para volver a ver a mi novio. Todo comenzó con la muerte de mi papá, que murió en una marcha pacífica organizada por un grupo de personas que buscaban que existiera más igualdad en nuestro país, pues las condiciones de vida no eran equitativas entre los pobres y los ricos. Para este entonces ya se originaba la víspera de una guerra civil entre el Estado y los manifestantes, que más tarde se le daría el nombre de guerrilleros. Este grupo estaría principalmente conformado por campesinos y por personas con su espíritu de lucha que buscaban que existiera más igualdad para las personas de escasos recursos en mi país. En esa marcha que papá se encontraba fue interceptada por la Guardia Nacional, quienes se dispusieron a dispararles a los manifestantes indiscriminadamente. Fue entonces ahí donde quedó mi pobre padre tendido en el suelo. Dicen que con las últimas fuerzas mi padre escribió libertad con su propia sangre. Días antes mi mamá le había suplicado que no se involucrara en esas manifestaciones, pero el espíritu libertador de mi papá le impidió escucharlo. Nosotros éramos de una familia trabajadora que vivía en un barrio pobre. Vivíamos en los tubrios de una colonia de San Salvador, porque sí, yo soy del Pulgar de las Américas, El Salvador, donde no caía agua a veces y mi papá debía ir a una única llave de agua potable a llenar un cántaro para tener nosotras agua durante todo el día. Y quizás fue ahí donde la rabia de mi papá hizo florecer la idea de unirse a la lucha popular, pues cerca de ahí había un hotel lujoso con una piscina grande donde asistían personas ricas y sus hijos. Dicen que se escuchaban los chapoteos de las personas a zambullirse. La indignación de mi padre era que nosotros, necesitando el servicio de agua potable, el gobierno no hacía por dónde ayudarnos a establecerlo, y aquel hotel lujoso le daban agua suficiente como para llenar semejante piscina. Después de muerto mi papá, como pudo mi mamá, compró un apartamento en un condominio, un lugar un poco mejor que la colonia en la que vivíamos. Y habrás de saber que si bien mi mamá no tenía un gran grado académico, pero era muy hábil para los negocios, y se hizo de un puesto en el mercado donde vendía productos lácteos. Acababa yo de terminar mi bachillerato, estábamos en la graduación, cuando yo le presenté a mi mamá a mi compañero y amigo Alfredo. Entre las pláticas que cruzaron, mi mamá le contó a mi amigo que iría a la universidad yo a estudiar la carrera de medicina, y él le contó que estudiaría ingeniería, llegando a la conclusión que nuestros padres harían el esfuerzo para costear la carrera. Pues habrás de saber que Alfredo y yo nos encontrábamos en la misma situación económica, pues llegó el momento de entrar a la universidad. Ahí estaba yo, muerta de aburrimiento en una clase de biología, ansiosa que la clase llegara a su fin. Al finalizar la clase me dirigí a la cafetería a saludar a las únicas dos personas con quienes había hecho amistad, Miriam y Roberto, quienes eran novios. Ahí estaba yo contándoles lo absurdo que se me hacía cursar materias de relleno para entrar a la facultad de medicina, cuando de repente llegó Sabino, quien era amigo de Miriam y Roberto. Sabino se sentó junto a nosotros y nos presentamos. Al verlo quedé encantada. Parecía un muchacho decente, de buen parecer e inteligente. Sabino era un joven profesor y estudiante de sociología. Al retirarse Sabino, la tal Miriam se dio cuenta que yo había quedado encantada de aquel muchacho. Roberto nos explicaba que lo había conocido porque era su compañero de clase, aparte que eran residentes del mismo pueblo, San Sebastián, en el departamento de San Vicente. En el transcurso de la plática salió a relucir que Sabino era un joven inquieto luchador, quien era dirigente de la Asociación de Maestros y que en una de las manifestaciones en las que había estado involucrado se lo habían llevado a la cárcel. Llegó el momento en que cada uno de nosotros tomó camino de regreso a sus respectivas casas. Nos vemos mañana, dijo Miriam. Andate por la sombra, me reiteró. Al transcurrir el tiempo, Sabino y yo nos hicimos novios. Tiempo después fue a mi casa a pedirle permiso a mi mamá para formalizar nuestra relación. Fui hasta San Sebastián a conocer a la familia de Sabino. Claro que no fue fácil que mi mamá me diera permiso. Fue la tía de Miriam, amiga de mi mamá, quien como buena dama chapada a la antigua, se comprometió a responder por mí. Aparte de ir con ella, fueron mis amigos Miriam y Roberto. Debo decir que fui muy bien recibida por la familia de Sabino. Fueron muy cálidos conmigo. Durante la estancia de fin de semana que tuvimos en aquel lugar, me di cuenta
de lo que Sabino había hecho para ayudar a su comunidad, quienes eran unos pobres campesinos. Él había fundado una cooperativa que se llamaba La Lucha, que estaba conformada por unas 300 manzanas de terreno, las cuales eran bien aprovechadas para la agricultura y para establecer las residencias de los agricultores. Había construido una escuela y tenían planes de establecer una clínica, todo aquello con el propósito de mejorar las condiciones de vida de aquellas personas, pues como ya te mencioné, para este entonces el país atravesaba por una desigualdad entre pobres y ricos, de la cual el gobierno favorecía a los que más tenían, lo que estaba cada vez más cerca de una guerra civil. Fue todo un gusto para mí haber estado en aquel lugar. Era el año 1975 y en El Salvador se celebraba el concurso de Miss Universo. Los estudiantes de la Facultad de Humanidades de la universidad se disponían a marchar para dar a conocer a nivel internacional la situación que estaba atravesando el país. Caminando por los pasillos me encontré con Alfredo y platicamos acerca de cómo nos estaba yendo en las carreras que estábamos estudiando. Casi no nos podíamos escuchar por los gritos de aquella manifestación que estaba ya por salir. Yo estaba tentada a asistir al mentado meeting de Paraninfo. Con aquella euforia de la manifestación, pude ver cómo poco a poco se iban añadiendo más personas, enriqueciendo a aquel pueblo que buscaba la justicia. Alfredo y yo, también tentados, nos incorporamos. El orador de aquella revolución era Sabino, a quien yo le había dicho que me llevara a mi casa luego de terminado el meeting. Te veo en la noche, mi burguesita. Saludame a tu mami, me dijo. Habrás de saber que yo, a pesar de provenir de una familia modesta, mis padres habían procurado darme lo mejor, por lo cual yo tenía una apariencia y algunas costumbres de una niña acomodada o burguesa, como se decía en esa época. Por lo general, siempre cuidaba mi aspecto personal, mi pelo, mi peinado, mis vestidos limpios, mis aretes y mis cadenas. Siempre procuré lucir presentable aun cuando andaba yo en aquellos montes con mis camaradas en medio de aquella lucha popular. Cuando estábamos avanzando según las coordenadas de los dirigentes de la marcha, los vendedores ambulantes estaban aprovechando para ofrecernos dulce. Vaya, lléveme garrapiñada, seño Acora la bolsita, me dijo una vendedora. Más adelante nos advirtieron los mismos vendedores que frente a nosotros se encontraba la Guardia Nacional de Hacienda. Tengan cuidado, nos advirtieron. Nos indicaron mantener la calma al percatarse que en efecto adelante de nosotros estaba la presencia militar con el afán de querernos intimidar. Se oían los estruendos de aquellos gritos: "El pueblo unido jamás será vencido". De repente se empezaron a escuchar unos disparos. Rápidamente el pánico se apoderó de nosotros y una gran ola humana buscaba cómo refugiarse. El terror se apoderó de nosotros al escuchar las ametralladoras y el zumbar de las balas por nuestras cabezas. Las tanquetas avanzaban mientras varios cuerpos yacían tendidos en el suelo, algunos con vida, otros ya habían expirado. En medio de aquel escenario terrorífico yacía el cuerpo de una joven que estaba moribunda, después de haber sido alcanzada por una bala. En medio del camino de aquellas tanquetas se encontraba el cuerpo de esta joven. Muchos trataron de advertir al que conducía el vehículo para que se detuviera y no pasara arrollando a la muchacha. Se escuchaban los gritos que advertían que aquella cipota yacía en el suelo medio moribunda, pero al parecer no les importó y pasaron sobre el cuerpo de ella todo el peso de aquel enorme tanque de guerra. En esos instantes me separé de Alfredo con el afán de buscar refugio. Ya me lo había advertido mi mamá, que no me fuera a andar involucrando en esas marchas. Y lo último que supe de Alfredo fue que en esa marcha ofrendó su vida al ser alcanzado por los disparos de aquellos militares. 3 años después de ese incidente, yo no volví a ver a Sabino. Una madrugada escuché que golpearon insistentemente la puerta de mi apartamento. Para nuestra sorpresa, quien tocaba la puerta era Sabino, quien estaba asustado. Lo hicimos pasar y nos contó que habían matado a su padre y a otros muchachos de su localidad, y aquel proyecto de la cooperativa había sido destruido.
Entre sus relatos me contaba el proceso que había llevado para pertenecer a la guerrilla urbana. Su nombre de guerra era Benito, y ya había participado en la toma de emisoras y había realizado algunas operaciones militares. Yo estaba triste al darme cuenta de la decisión que había tomado al unirse a aquella lucha que yo consideraba absurda. Desde luego teníamos que esconder a Sabino en nuestro apartamento, aun sabiendo que eso nos hacía entrar en la lista negra del gobierno. Había una vecina medio chismosa que se llamaba Cornelia, quien en repetidas ocasiones con una gran malicia asistía a nuestro apartamento por aires de caridad, cuando en realidad llevaba ocultas sus negras intenciones. Supimos esconder bien a Sabino para no levantar sospechas de que lo estábamos ocultando. Al transcurrir los días, comenzó a sonar fuertemente los rumores de que la Guardia Nacional catearía nuestro edificio. Sabino decidió irse, pues el terror se apoderó de nosotros y él no quería que nos pasara nada a mi mamá y a mí. Un par de días después, en efecto, la Guardia Nacional tocó a nuestra puerta y entraron violentamente a preguntar a dónde teníamos escondido aquel guerrillero, a lo que mi mamá y yo siempre negamos conocer a quién estaban buscando. Después de aquel espantoso interrogatorio al que los señores militares nos sometieron a mi mamá y a mí, en el cual yo terminé desmayada y mi pobre madre golpeada, tomamos la decisión de abandonar el país. Vendimos todas nuestras pertenencias y de la mano de un coyote, un tal Don Toño, corrimos la travesía de encaminarnos hacia el sueño americano. No dejé de sentir nostalgia al abordar aquel bus que nos encaminaba hacia la frontera de México, en donde nos habían prometido que nos pasarían la frontera en avión. Junto con nosotras iba en aquel largo viaje Álvaro, que en aquellas circunstancias se había hecho amigo nuestro. También en ese mismo viaje iba Rosa y su bebé, quien se encontraría con su esposo al llegar al otro lado. Dos mujeres gordas, un poco escandalosas, y una muchacha muy bien vestida de tacones altos, quien me recordó a la mentada Belinda Suárez. Fue tanto así que se me vino el recuerdo que en una clase yo había notado que ella me estaba observando desde los pies hacia la cabeza. Eso había pasado hacía varios días. Nosotras éramos compañeras de clase en la universidad y sabía que Sabino y yo éramos novios. Un día la muy sinvergüenza pidió hablar conmigo acerca de él. Buscamos un lugar para sentarnos y ella me empezó a decir que entre ella y Sabino había una relación y que no me fuera a confundir porque yo estaba muy joven, que las intenciones de él eran jugar conmigo. Habrán de saber que esa mujer ya estaba de entre unos 28 a 30 años, pues ella me contaba también que ellos ya tenían 2 años de vivir juntos. Una mezcla de tristeza y rabia me invadió ante semejante confesión. Yo estaba confundida y evité a Sabino por algún tiempo. Pero entonces Miriam se dio cuenta y un día de tantos me confrontó y yo le conté la plática que había tenido con la tal Belinda. Miriam me dio consuelo cuando me dijo que ella me quería como a una hermana y que si ella hubiese sabido que Sabino era un sinvergüenza, yo hubiera sido la primera en darme cuenta, pues ella misma me lo hubiera dicho. Dentro de todo eso me explicó que la tal Belinda Suárez había estado hacía mucho tiempo con él, pero mucho antes de que yo lo conociera, y que había roto con ella cuando se dio cuenta que la babosa era casada, solo que para ese entonces ella ya había dejado al marido. Después Sabino y yo hablamos y le conté lo sucedido. A partir de ahí, nuestra relación se fortaleció más. Cuando íbamos de camino en el trayecto de México, no dejé de sentir mucha nostalgia al dejar atrás mi país. Prácticamente tuvimos que deshacernos de todo lo que habíamos construido en mi país para poder pagar el viaje. Prácticamente estábamos dejando a la suerte nuestro destino, porque estábamos dependiendo de pasar hacia el otro lado para volver a rehacer nuestras vidas y comenzar de nuevo. El conflicto en nuestro país cada vez se ponía más complicado. Por un lado estaba la guerrilla y por el otro lado estaba el gobierno, y en medio de ambos quedábamos el resto de los ciudadanos, lo que complicaba mucho las cosas, tanto así que la universidad en la que yo estudiaba tenía suspendidas las clases, y fue así donde ahí quedó truncado mi sueño de ser médico.
En el viaje yo veía un poco incómoda a mi mamá, pues llevábamos horas sentadas en aquel autobús. En los asientos al lado de nosotras iba Álvaro, quien llevaba un mapa donde iba señalando por donde nos íbamos conduciendo. Pudimos ver diferentes paisajes de México. Hubiéramos querido pasar a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, pero las circunstancias no nos lo permitieron. Le prometí a mi mamá que regresaríamos algún día para visitarla y también hacer turismo en México. Resultó que pese a aquel incómodo viaje logramos llegar a la frontera. Estábamos en espera de los aviones que nos iban a cruzar al otro lado, como nos habían prometido. Pasaron 2 horas y por ningún lado se veía llegar el transporte que nos llevaría al otro lado. Al llegar las 7 de la tarde, nos dimos cuenta que los aviones no llegarían por nosotros, ya que la migra los tenía en la mira, y que los llamados polleros nos cruzarían la frontera. Dado aquel cambio de planes para poder atravesar la frontera, algunos de nuestros compañeros de viaje decidieron no arriesgarse. Entre ellos estaba Álvaro, quien me regaló una navajita de recuerdo. Mi mamá y yo coincidimos que regresar a nuestro país no era una opción, pese a que a cómo figuraban las cosas que habíamos escuchado por las noticias, el conflicto civil era cada vez más terrible, así que decidimos arriesgarnos. Éramos un grupo de unos 28 o 30 fulanos que nos habíamos embarcado en aquella travesía por el desierto, y empezamos a darnos cuenta cómo se sentía el clima, y poco a poco nos fuimos dando cuenta de las historias de aquellos compañeros y el motivo que ellos tenían por el cual habían emprendido tan peligroso viaje. Mientras continuábamos con nuestra travesía, yo estaba fascinada con aquellos paisajes al ver los cactos tan imponentes. Los coyotes nos reiteraban que cuidáramos nuestra agua. En medio de aquel caminar, mi madre lucía agotada y se iba quedando atrás de nosotros. Íbamos buscando llegar a una carretera, pero el señor Arana, quien era un pastor, le preguntó a los coyotes si estábamos tomando el camino correcto, a lo que ellos argumentaban que sí. Él comenzaba a notar que el camino no era el correcto. Nuestra agua comenzaba a escasear. Solo podíamos beber un par de sorbos de vez en cuando. Una de las señoras gordas sufrió un shock térmico e intentábamos atenderla poniéndole lienzos de agua. Tuvimos que sacrificar nuestra agua, pues aquellos coyotes se negaban a darnos de la que ellos cargaban. Al final, entre todos aquellos peregrinos, resultó que debido al cansancio, la sed y el abrumador calor que estábamos enfrentando, muchos de ellos comenzaron a alucinar. De un momento a otro, los coyotes nos habían dejado abandonados en medio de aquel desierto. Gritos de horrores comenzaban a salir de la boca de aquellas personas desesperadas al sentir cerca el abrazo de la muerte. Yo como pude traté de asistir a los compañeros para poderlos salvar, pero en ese ajetreo de ayudar a uno y ayudar a otro, sentí que se me acalambraba la pierna, sentía mi cara hinchada, y eso que estábamos refugiados en una cueva. De repente comencé a delirar, me desmayé y después los gritos de aquellas señoras gordas me despertaron. Se estaba oscureciendo. Vi cómo el señor Arana, lleno de lágrimas, elevaba una plegaria diciéndole al Creador que tuviera misericordia de aquella mujer. Estábamos ya por exhalar nuestros últimos minutos de vida. Estaba yo toda moribunda cuando sentí una brisa y el agua fresca recorrer por mi boca. Eran los guardias fronterizos que nos estaban socorriendo al ver que estábamos a punto de exhalar nuestro último suspiro en medio de aquel desierto. Al reaccionar, intentaba socorrer a mi madre, pero no respondía. Entré en pánico y ya no supe qué hacer, cuando de repente solo pude escuchar las últimas palabras de mi madre, las cuales fueron: «Ay, Dios mío, me arrepiento, perdóname». Y fue en ese lugar, en medio de aquel desierto, donde terminó la vida de mi pobre madre y la de algunos de mis compañeros. Los guardias gringos nos llevaron a una clínica que estaba en el pueblo de Ajo, en Arizona. Rosa con su hija lograron sobrevivir. Nos contaron que aquellos tipos que prometieron cruzarnos la frontera nos habían estafado y se habían ido huyendo. Las autoridades habían capturado a 2 de ellos. Al final de la travesía nos concedieron el asilo político para podernos quedar en Estados Unidos. Yo por mi parte decidí rechazar el asilo que me ofrecieron.
Me invadía un sentimiento de indignación y rabia por todos los incidentes desafortunados que había vivido desde mi infancia hasta ese punto de mi vida. Tomé la decisión de regresar a mi país nuevamente y de unirme a la lucha popular, porque algo tenía que hacer yo para ayudar a mejorar la vida de todos los salvadoreños. Logré entonces ser reclutada entre los miembros de la guerrilla. Al unirme a un grupo de ellos me topé con la fortuna de encontrarme con Andrea, quien a pesar de lo ruda que parecía, nos llegamos a querer como hermana. Hasta nos llegaron a entrevistar unos periodistas extranjeros para unos medios internacionales cuando estábamos nosotras en el medio de aquellos montes. Nosotros teníamos como función defender a nuestros frentes, las aldeas que habíamos conquistado y también ayudar a los campesinos. Algunos de los jóvenes de estas mismas aldeas se nos unían a nosotros para hacer frente a la lucha popular. Nosotros procurábamos cuidar a las personas de las aldeas que nosotros conquistábamos, pues prácticamente ellos eran nuestros aliados. Pues habrán de saber que en medio de aquella lucha murieron justos y pecadores, pues los de la Guardia Nacional mataban a todo aquel que consideraban un espía, de igual forma hacían los guerrilleros. Aquella guerra había dejado de ser a favor de una lucha por igualdad. Los líderes de ambos bandos ya se comenzaban a embriagar de poder. Tanto fue así que Ballestas, un joven doctor que se había unido a nuestro bando, terminó por suicidarse al darse cuenta que aquella era una lucha de egos, porque ambas partes se rehusaban a llegar a un acuerdo. Yo había escuchado que Sabino estaba en el batallón de Morazán y que vendrían a luchar con nosotros hasta Guazapa. Durante el tiempo que pasé en aquellas guindas tratando de huir del ojo de los militares, pude contactarme con Sabino, que su nombre de guerra era Benito. Nos preparamos para la ofensiva final contra el gobierno. Habíamos acordado que todos los compañeros de Morazán vendrían hasta nuestra trinchera a servirnos de refuerzos contra aquellos militares y su equipo de guerra. Y adivinen quién venía en esos refuerzos. Así es, Sabino. Yo tenía la esperanza de verlo de nuevo. Fabián, el comandante, me advirtió que tendría que controlar mis sentimientos, pues estábamos en medio de una guerra y un paso en falso me podía costar la vida. Se decidió que evacuaran a los campesinos y a sus familias. Un grupo de compañeros se quedaría en el territorio para defender el fuerte. Era una medida arriesgada, pero prácticamente lo estábamos apostando todo para que aquella guerra llegase a su fin. Fue un riesgo que todos asumimos al decidir quedarnos en la trinchera. Yo me quedé porque guardaba la esperanza de volver a ver a Sabino. Se estaba evacuando a las personas de la mano de otros camaradas y nosotros estábamos ya puestos en nuestros respectivos escondites. En esa cueva en la que estábamos refugiados estaba Andrea, Orlando, Fabián y yo, listos con nuestras armas. Empezó aquel desenlace de aquel trágico episodio. Nuestra meta era mantenernos hasta que los refuerzos llegaran, pero nosotros comenzamos a sentir que nunca venían a socorrernos. Tanto fue así que no se podía establecer comunicación con los camaradas que venían a ayudarnos. Entre esos eventos, Orlando quiso ir a hacer frente a la trinchera y murió al instante a ser interceptado por aquellos disparos. Andrea también quiso asomarse desde la cueva para saber qué pasaba, y un disparo también acabó con su vida. Al intentar socorrerla, murió en mis brazos. Todos y cada uno de los camaradas que estábamos en la trinchera terminaron muertos. Nuestros refuerzos jamás pudieron llegar. Después nos dimos cuenta que fueron interceptados por los militares y que perdieron a 80 de ellos. Al final me di cuenta que los mismos campesinos que nos habían ayudado a nosotros en aquellas guindas a transitarnos por aquellas veredas nos habían traicionado, revelando nuestras posiciones. Al final me invadió el miedo. De todos aquellos yo era la única que aún estaba con vida. Los soldados se bajaron de sus aviones y se acercaron para inspeccionar que nadie estuviera vivo. Entonces salí yo de la cueva con las manos en alto en señal de paz. Por mi mente cruzaron muchas cosas que aquellos soldados podrían hacerme. Y fue ahí entonces donde asignaron a un soldado joven terminar con mi vida. Lo último que se escuchó salir de mi boca fue decir: ¡ay, Dios mío! Me arrepiento. Perdóname. Con la fe que el Creador me recibiera con los brazos abiertos y llevándome conmigo,
la esperanza de volver a ver a mi novio. Hasta la próxima.